Presentamos Queretanas con Silvia Hernández, mujer queretana, incansable promotora de las mejores causas de nuestra sociedad. Silvia platica sobre los temas de actualidad más importantes con nuestras invitadas. Queretanas, mujeres de aquí, hoy. Un programa en el que descubriremos a las mujeres queretanas destacadas por su talento, por su empuje, por su entrega y vocación. María Luisa Septién, historiadora por tradición, maestra por vocación. Enamorada de Querétaro y su historia, Doña María Luisa es sin lugar a dudas una de las más importantes investigadoras de la verdad histórica de Querétaro. Mujer queretana con un valor especial por su estricta búsqueda de la verdad y de las historias de Querétaro. María Luisa Septién, una queretana destacada y triunfadora. Silvia Hernández platica hoy con la maestra María Luisa Septién. María Luisa Septién, qué honor que estés en la casa, qué gusto que estés en Queretanas. Bienvenida. Pues un honor para mí encontrarme aquí contigo, Silvia. Muchísimas gracias por tu invitación. Queremos presumirte, queremos que hables tú misma de ti, porque mucha gente sabe quién eres y necesitamos que haya en tu experiencia profesional, en tu carácter personal, en tu vida familiar, un ejemplo que las jóvenes puedan seguir, que digan, mira, sí se puede ser mamá y se puede trabajar y se puede distinguirse. Y tú tienes por todos los ángulos cosas que presumir. El programa es sobre ti, como lo es sobre otras queretanas en nuestra serie, siempre reconocidas y relevantes. Tu campo de distinción es la historia. ¿Qué te hizo entrar a ir al pasado, a ver el pasado? ¿De dónde te sale el gusto por conocer el pasado y conocer su verdad? Pues mira, Silvia, nadie en lo particular me invitó a hacerlo, sino que todo el ambiente general de mi familia así era. Yo conviví con mi padre, que fue historiador queretano, que dedicó pues la mayor parte de su vida a la investigación, a pesar de que él fue licenciado y llegó a ser aquí presidente del Tribunal Superior de Justicia. Siempre lo veía yo adquiriendo información. Por ejemplo, le traían documentos desconocidos que él adquiría y que él de alguna manera interpretaba y los publicaba, con una generosidad muy grande hacia Querétaro. Y todos los días, de la mañana, ponle 2 horas diarias, sistemáticamente se dedicaba a escribir en su máquina. Oye, María Luisa, y él llegaba a la casa y le decía, miren hijos lo que me trajeron ahora, miren qué interesante lo que estamos leyendo. Pues sí comentaba, sí comentaba. Los 10 últimos años de su vida, mi papá vivió 92 años, los 10 últimos años de su vida fuimos íntimos, porque tú imagínate que se encuentra que una hija está enloquecida con la historia y que teníamos tema de qué hablar que no fueran las cosas comunes y que nos entendíamos los dos. Entonces para mí fue muy duro que mi padre muriera, pero nadie es eterno, porque esos 10 años estuvimos muy felices los dos. Muy ricos en esa intensidad de la relación. Sí. Tú dices que lo veías en el escritorio y que algunas veces después pensabas en él porque tú también te veías de repente en la noche con una lupa checando algún dato. Esa pasión por la historia es una pasión por el conocimiento, es una pasión por el análisis, es una pasión por las personas. ¿Qué te ha dado el análisis de esa historia? ¿Una mejor interpretación del presente? Pues mira, yo creo que a todo el mundo nos gusta encontrar la verdad. Yo comprendo que de alguna manera pues hay una historia oficial que ha sido necesaria para que nuestros niños se puedan identificar con grandes héroes. Pero esos grandes héroes realmente tenían pies de barro, son como todas las personas hemos sido, personas de luces y sombras que en algún momento dado de nuestra vida hemos cometido graves errores, pero también hemos tenido grandes aciertos. Y esos llegan a ser héroes porque estuvieron en el lugar preciso y tomaron las determinaciones precisas. Tú naciste y viviste como niña en una casa llena de libros. Toda la vida. ¿Estudiaste historia? Mira, yo soy maestra normalista, ese es mi título.
yo estuve en la universidad estudiando hasta el bachillerato, mi papá me sacó. Era una época en que los papás querían que uno se casara. Pero ¿Que yo se casara siempre, chico? sí, que se casara una joven, pero yo toda mi vida seguí estudiando, saqué una carrera técnica, otra carrera, después estudié, o sea, acabé mi bachillerato y luego acabé la normal y me dediqué a dar clases, pero luego me casé, tuve mis hijos, que los amo con toda la locura de mi corazón, y yo creo que esto es muy importante, porque toda mujer no se debe de privar del gusto de tener hijos, si es que Sí, eso los lo desea, si es lo que si es desea, que lo ¿no? que desean. O sea, no sacrificar una cosa por otra. Yo creo que todo, hay un tiempo para todo. Pues entonces tú le diste gusto a tu papá y a ti también te casaste. Pues Tuviste mira, hijos yo no maravillosos. busqué darle gusto a mi papá, yo simplemente de ver que también tenía yo 2 tías historiadoras en México con doctorados que habían, pues curiosamente mi abuelita, la mamá de mi mamá, sí las apoyó en aquellas épocas. Ella quedó viuda y cuando supo que sus hijas tenían el deseo de estudiar, pues se fueron a la Sorbona, se fueron al Archivo General de Indias. O sea, es impresionante cómo mi abuelita las apoyaba. Váyanse. ¿Y ella, tu váyanse. abuela, también crees que tuvo algún día esta...? Pues yo creo que ya debe haber tenido. Y vio en las hijas el interés, sí, dijo, adelante, sí, hijas. sí. El éxito y la pasión quizá viene de la casa, ¿no? Tú estás Sí. hablando de un papá que siempre estaba con los documentos y los libros, una abuela que apoyó a tus tías Ujú. y Mi mamá también le gustaba la historia. ¿Y a tu Mira, mamá le gustaba mi la mamá escribió, por ejemplo, de Fray Antonio Margil de Jesús, y ella tenía mucha facilidad para hablar en público. como tú. Entonces ella pues iba, daba conferencias y todo acerca de cualquier personaje de doña Josefa Vergara y Hernández también, ella hizo una investigación. Entonces mi mamá fascinada de la vida, y pues yo en la vida escuchaba yo pues puras conversaciones, ahora sí como dicen, de puros muertitos, porque eran de... Oye, pero entonces de cuando personajes caminas del por las pasado. calles de Querétaro vas Sí. pensando, esta era la casa de tal, aquí sucedió esta otra cosa. Tienes simultáneamente tu caminata para ir al centro y ahí estás pasando por las casas que son historia en Querétaro. Tienes que vivir una vida Pues mucho un más pensamiento interesante diferente. ¿sí? Es un pensamiento diferente, Es eso un sí. pensamiento Lo que diferente. tú estás diciendo, pues sí me estás adivinando mi pensamiento, porque sí, yo contemplo los monumentos de una manera diferente a las personas comunes y corrientes. Claro, porque tú dijiste, a mí me gustaba y me gusta saber la verdad. Sí. No solamente la historia en el sentido oficial que estábamos comentando hace un Ujú. momento tú y yo, cómo la historia oficial se va haciendo como de cartón o como pétrea y ya se quedan los personajes inmóviles. Y tú no, tú los viste moverse, los viste dudar, los viste y los ves preguntándose cosas. Veo que tienes investigaciones particularmente, no porque sean tus únicas, acerca de mujeres. Sí. ¿Eso es algo que te llama porque tú eres mujer o porque pensaste que en ellas había qué distinta a otros que fueron también protagonistas de la historia? Pues mira, tengo una biografía publicada de un antepasado mío, de don Pedro Antonio Septién Montero y Austri, por documentos que me hereda mi padre. Yo tengo cartas de don Miguel Domínguez, de 200 años de antigüedad. Entonces, pues eso te compromete a la historia, ¿verdad? Sí, Y claro. aparte del gusto que tengo por la historia y del gusto de escribir. Pero en el aspecto de las mujeres, pues mira, realmente fueron personajes relevantes en su momento y mujeres con una fuerza, con un espíritu grande, que son dignas de admirar y son dignas de darlas a conocer. Claro, y de darlas a conocer así como las conoces tú, Ujú. no en la intimidad de su casa, sino en la intimidad de sus verdades y Sí. de sus ascendencia. Estamos en fiestas, en momentos de fiesta patria, de celebrar los grandes acontecimientos queretanos y me ha llamado mucho la atención tu manera de ver a Josefa Ortiz de Domínguez. Algo que creo que poca gente sabe, tú lo sabes por tu investigación. Platícanos de esa Josefa chiquita, de esa Josefa niña que viene de una casta. Pues mira, tengo que reconocer a grandes historiadores como fue Gabriel Agraz García de Alba, que fue un señor que dedicó toda su vida, todo su capital
a publicar unos libros que se llaman Los Corregidores. Fue una cosa impresionante este señor. Él fue al Archivo General de la Nación. Él se basaba en cartas, en fuentes primarias, para poder decir esto es. Pasó, así fue. Sí, como es de doña Josefa Ortiz de Domínguez, él consigue, todo el mundo decía que había nacido en Valladolid, por supuesto que no. Él consigue su fe de bautismo de la Ciudad de México, es valiosísima. O sea, él le está diciendo, esta es la verdad, ya no me estén diciendo que es otra, y lo demuestra. Lo demuestro de alguna manera. Por ejemplo, él lo demuestra porque después coinciden los datos de los abuelos de los niños, cuando ella, que tuvo 14 hijos con el corregidor, los registra. Entonces coinciden los datos de los abuelos. Entonces él dice... ¿Hay veracidad? Sí, me baso en esto para decir que esta es la verdadera fe de bautizo de María Josefa Crescencia. Ahora me dices Josefa, huérfana. Ahora, ella pues vivió una vida muy difícil. A veces nosotros creemos que nada más nosotros tenemos problemas, pero todo el mundo los tiene. Pero de ahí de los problemas es de donde se purifican los grandes héroes, como ella. Su padre era su segundo matrimonio con su mamá de ella. Y, o sea, él ya era viudo. Y tenía una hija ya mayor, que ya era una señora casada, o sea, una media hermana de doña Josefa. Sí. Entonces, tiene la desdicha ella que muere su madre, se llamaba Manuela Girón su madre, muere, y entonces su papá se vuelve a casar. ¿Sí? Entonces, la que la va a adoptar es su media hermana, María Sotelo se llamaba la señora. Pero hay cartas en las que ella dice que se ven aprietos porque ella ha quedado viuda y necesita que alguien la apoye. Entonces Josefa, huérfana de madre, ¿sí? Después huérfana de padre, luego pues parte de la familia de la hermana, medio hermana, que vive una vida de miseria. ¿Sí? Su niñez es una niñez de niña pobre y de niña sola y de niña sin padres. Esa hermana la acoge, pero hay un momento que dice no puedo más. Exacto. Sostenerla, no es porque no la ame, es que no la puedo sostener. Y esta Josefa de la que nos gusta pasar a ver, a sacarnos fotografías aquí, es una niña con esta niñez triste. Sí. O no sé si haya sido una niña alegre, pero con una niñez triste en función de lo que necesita. De escasos recursos, ¿verdad? De escasos recursos. Sí. La llevan y la deja la hermana en un orfanatorio. En el Colegio de las Vizcaínas, que era un colegio para educar a las niñas. Lo que pasa es que ella nació en una vecindad de la Ciudad de México, en la calle que se llamaba de San Felipe de Jesús. Dicen que en esa misma calle vivió San Felipe de Jesús 200 años antes, por eso se llamaba la calle así. Pero era una vecindad, o sea, fueron personas de escasos recursos, y entonces su media hermana decide llevársela al Colegio de las Vizcaínas, que me parece una magnífica decisión, porque ahí va a tener la educación que no hubiera tenido en la calle. Entonces una niña que no tiene protección familiar y que no la tiene en el sentido de los padres, pero sí la tiene, al final ahí él se hace cargo, al darse cuenta que no tiene los recursos para sostenerla, la lleva a un lugar donde la pueden cuidar, donde la pueden proteger. Y ahí crece esta chiquita, Josefa, hasta que algún día llega de visita quien fuera después del corregidor. ¿Es así? Sí. Ella estaba allí, ahí creció, ahí aprendió pues las primeras letras, a bordar, a coser, a todo lo que se les enseñaba en esas épocas, pero ella aprende a leer y escribir, eso es muy importante. Escribir, ella tenía el interés por saber. Sí, ustedes saben que todavía en la época de nuestras abuelas puede haber gente que hubiera sido analfabeta. Sí, claro. Sí, ella aprende a leer y escribir, o sea, todos los conocimientos que ella adquiere ahí van a servir después para formar su personalidad. Porque además, normalmente se le ve como la acompañante del corregidor, sí. Lo es, pero pareciera que las tertulias que se realizaban allí en la casa eran también un interés de ella. Ella era una mujer al tanto de las ideas del momento, muy contemporánea. ¿Qué dice de esa Josefa? ¿Era una Josefa que solamente era la esposa del corregidor o era también un personaje en sí mismo? Pues ella, yo creo que toda su vida tuvo que ir superando cada problema que tuvo, la muerte de su madre, la muerte de su padre, el que su media hermana la llevara al colegio, pero allí dentro del colegio va a conocer ella
al corregidor. El corregidor ya era viudo, tenía 2 hijas y se enamora de ella. Se enamora de ella y la embaraza. Y ella, en una salida, pues la embaraza. Entonces esa es la razón por la cual se tiene que salir del colegio de las Vizcaínas, porque está embarazada. Pero de momento él no se va a casar con ella, sino después de un año. Posteriormente se casa con ella. Fíjate, cómo llevamos 200 años atrás y 200 años hoy. Ella entonces le podría haber llamado una madre soltera. Sí. Ser una madre soltera era algo que humillaba a la familia. Ahora no. No. Ahora no. En este Querétaro de hoy, con tu conocimiento de la historia, ¿qué dirías? Hay una brecha enorme entre la idea de sí mismo de una mujer y su circunstancia con la de hoy. Hoy, ¿qué dirías? Las madres solteras en México dicen, soy el padre y madre, me encargo de mis hijos. Puede haber, creo que hasta un cierto orgullo de hacer eso. La Josefa de entonces se sintió en una marginada de alguna manera en algún momento. Pues mira, yo creo que sí. Hoy en día son dignas de admiración las familias monoparentales, porque es la madre la que saca adelante todo. Es una luchadora y para nosotros, pues nuestro respeto. Nuestro respeto, claro, ¿verdad? ahora gozan de respeto. Claro. Pero fíjate. Pero en esa época, en esas épocas... Expulsaban a las hijas de la casa. Sí. Y les quitaban el apellido. Sí. Las echaban fuera y decías, de ninguna manera usted ha humillado a la familia. Es una vergüenza para la familia, va para afuera. El día de hoy dices de las mujeres, pero yo también cada vez encuentro más hombres que se hacen cargo ellos de los hijos y son papá y mamá. Sí. Y de lo que se habla poco. Sí, Esta familia monoparental, sin quererme ir ahora, quiero volver con Josefa, pero cada vez se sabe más de los hombres que se encargan de los hijos y del padre, y es encargado del abuelo y de los hijos. Creo que tenemos que rescatar las mujeres que estamos hablando siempre de las mujeres, también hombres que hacen lo mismo, ¿no? Sí, es verdad, claro. Y muy dignos de reconocimiento también esos padres que aman a sus hijos y luchan para sacarlos adelante, claro. Tú entras a Palacio de Gobierno ahora y siempre le dan a uno el tour, ¿verdad? De aquí, entonces Josefa dio 3 taconazos. ¿Qué fue lo que la motivó? Sus ideas de ayudar a terminar con los grandes problemas de entonces. Pues mira, uno de los problemas más graves que ella observaba era la injusticia, porque había 54 castas. O sea, la gente vivía humillada. Tú sabes que la gente no podía vestir como quisiera. Hoy en día, pues, en general las muchachas se ponen o mayones o pantalones de mezclilla y no pasa nada. Económica. Exacto. Pueden ser Calvin Klein o pueden ser baratitos, pero en esa época era terrible. Cada quien de acuerdo con su casta. Hay unos cuadros muy hermosos que son de Miguel Cabrera, que se encuentran en el Museo de Tepoztlán, en donde él se tomó la molestia de ilustrar todas las castas. Las castas y cómo tenían que vestir. Sí. Bueno, esto es una parte de la historia no solamente de Querétaro, no solamente de México. Uno encuentra en la India, por ejemplo, cómo cada quien puede usar. Uno cree que todos los saris son iguales, ¿verdad? Sí, no. Pero el sari tiene que tener un bordado, sí. Si eres de una casta o de la otra. Sí. Vuelvo a Josefa y a ti. Decía yo que te gusta la historia, pero te gustaron los personajes femeninos. En Josefa tú encuentras a alguien que tiene este sentido social, quizá porque ella viene de una casta. Ella, claro, su abuela era negra, ¿sí? Entonces tú imagínate esa carga que lleva, porque pues tú sabes que en la familia, así como nosotros hablábamos de historia, pues también hablan de las injusticias, claro, de que porque yo soy negra, porque te he heredado a ti la sangre negra, etcétera. Fíjate, ¿verdad? Qué injusticia, sí. Heredar la sangre, pues, sí. ¿Qué otra cosa es lo básico que heredas? Tu sangre, y por herencia estás en Entonces ella tiene esa sangre y lo sabe. Eso es una de que le ha de servir su sangre, la injusticia social en que están viviendo. Otra cuestión es observar la situación que ella vivió toda la vida de pobreza. Eso también pues le hace a ella no irse hacia abajo, sino ser una luchadora y salir hacia arriba y luchar por todas estas situaciones. Esas cosas se tendrían que saber más de Josefa. Sí.
tú dijiste quitarle el bronce, estábamos hablando de eso, quitarle el bronce y ponerla como una mujer de carne y hueso que tiene sentimientos y un deseo y un propósito de superación, pero también una pasión por la comunidad, por la sociedad. Claro, sí, ella fue una luchadora social precisamente por eso. Entonces, esas son las razones por las cuales ella se lucha. Ahora, también hay otra cosa. Su marido también tenía esa ideología. Él, en 1809, fue acusado, junto con don Pedro Antonio Septién y don Manuel de la Bárcena, de ser conspiradores, ¿no? Y ya los iban a matar. Nada más que de alguna manera se libraron de la acusación. Eso quiere decir que ya ellos se reunían y que ya tenían, ¿verdad? O sea, el corregidor llega en 1801 como corregidor de Querétaro. Estamos hablando de 1809, ya son muchos años de estar ellos platicando y de ver estas injusticias, y tú sabes que la guerra de independencia brota de la conspiración de los criollos, que era gente preparada. Los hijos de los españoles. Exacto. Gente preparada, gente crítica, gente que observa la situación y sabe que ellos ya no tienen remedio porque no pueden tener acceso a cargos públicos. Porque no son nacidos solo los peninsulares eran los que tenían acceso. Oye, pero entonces esta mujer de una casta y un hombre criollo comparten inquietudes, comparten desafíos, piensan que donde viven tienen que tener unas circunstancias distintas. Y Josefa, que es una mujer de la Ciudad de México, es la más queretana de las queretanas. No hay una queretana más conocida que Josefa Ortiz de Domínguez. Sí. ¿Tú crees que eso le da el crédito de queretana como ahora a las queretanas que vienen de Chihuahua o que vienen de Tamaulipas, pero que hacen su aportación en Querétaro, que tienen sus hijos aquí? Habría que, se vale traer, decir, miren a Josefa no era de aquí y se volvió la heroína principal de Querétaro. Claro. Tenemos quizá ahora muchas heroínas, no, ahora ya no se usa una cosa tan romántica, pero grandes personajes queretanos que no necesariamente tienen acta de nacimiento de haber nacido en la calle de tal. ¿Tú qué consideras la queretaneidad? ¿La de Josefa porque está en el lugar correcto y toma decisiones correctas? ¿O hay que tener acta queretana para ser queretana? No, yo creo que ha habido muchas personas, sobre todo desde los años 60, que empezó la industrialización de Querétaro, pues ha habido cantidad de gente de fuera que ha venido a hacer grandes aportaciones y que ha vivido aquí feliz y que ha muerto aquí. Se podrían nombrar muchísimas personas, como antes se les decía, fuereñas, que vivieron aquí y enriquecieron a Querétaro con sus conocimientos, con sus saberes, con sus deseos y con su amor a Querétaro, porque se enamoraron y ya no quisieron salir de Querétaro. Dicen que ser queretano por adopción tiene un doble valor, porque no es solamente porque ya no tienen remedio, sino porque llegaron, se decidieron, se quedaron y generaron aquí productividad, una sociedad más rica. Entonces ser queretano por adopción tiene un valor muy importante para las queretanas como tú y yo. Sí. Al final Josefa muere en la Ciudad de México. Sí. Ahí nace y ahí muere. Mira, hay eventos muy dramáticos que no quisiera pasar por alto, como son, ella es detenida cuando se descubre la conspiración y es llevada al convento de Santa Clara, pero es dejada en libertad, vuelve a regresar. No le encuentran culpas. Aparentemente, pero ella sigue conspirando, ella es bravísima. ¿Sí? Entonces ella se cuenta que platicando así como tú y yo estamos platicando, seguía conspirando. Hay que rebelarnos, hay que levantarnos. Sí. Ella era incansable. Y entonces, en 1813, llegan de México por orden del virrey Calleja y se la llevan, estando ella en la mesa con el último de sus hijos. ¿Verdad? Sí, es terrible. Extraña, porque que hayan detenido a una mujer, pues digamos, de esa alcurnia, ya hablamos de su origen, pero de esa alcurnia, llevársela presa. Sí. Y en una sociedad como era la sociedad queretana, eso tiene que haber sido terrible. Un escándalo. ¿Cómo reaccionó la sociedad? Mira, fue desgarrador para ella, para sus hijos y para su esposo. Si te pones en lugar de los hijos o del esposo, se arrancan a tu madre. Terrible. Hay una carta que publica este señor Agraz en la que el corregidor está escribiéndole al virrey Calleja, suplicándole que cómo ha dejado a esos hijos sin su madre, que por favor la libere. Madre de 14 hijos. Sí. Madre de 14 hijos. Sí. Y presa como a qué edad. Mira, ella muere de 56 años, pero ha de haber tenido
alrededor de 30 y tantos treinta y años tantos tenía. años. Sí, Fíjate. sí, una cosa terrible. Pero de allí se la llevan al convento de Santa Catalina y después de allí ya le dictan sentencia de 4 años y se va al convento de Santa Teresa la Antigua. Ahí se va a pasar, pero nada más 1 año y ya después la liberan. ¿Sí? Pero ella sigue conspirando, ella sigue, es bravísima, su ideología es una Estamos mujer hablando entonces de qué brava. momento de la historia. Josefa está en la conspiración. Sí. Quizá, sé que para la formación de una nación es mejor decir, estaba planteando la independencia. Al final, su verdadera acción inicial es la conspiración. Es una conspiradora contra la injusticia. Conspira contra una autoridad que no es justa, que habla de una nación que tiene tales disparidades. Esta mujer conspiradora, estamos hablando de una mujer de 20 y tantos años. Sí, claro que De sí. 20 y tantos años. Sí. Y es una mujer que a los 30 está ya condenada y sancionada por sus ideas y por su actividad. El monumento que tenemos es insuficiente para decir eso de ella. Fíjate que ella tiene datos de arrojo de su temperamento. Cuando es nombrado Agustín de Iturbide emperador, tú imagínate la decepción que ella se lleva. No, para ella de haber dicho, he dado todo en mi vida para esto. Entonces la mandan invitar para que forme parte de la corte. Para legitimar. Tú sabes que allí hacen un ambiente de corte, que Agustín de Iturbide tenía un gasto de 1 millón de pesos anuales de su corte y de su ambiente y de sus hijos, que ya tenían el nombre de príncipes. O sea, realmente Agustín de Iturbide fue un gran personaje porque terminó con la guerra de independencia, pero al nombrarse emperador, pues es algo terrible, terrible. Entonces, a ella le invitan a formar parte de la corte y dice, no va a ser sirvienta a alguien que ha sido la reina de su casa. Mira nada más. Esta motivación que genera en una mujer como tú, una mujer de letras, la pobreza, la marginación, te lleva a algo más que a leer. En tu caso, le has dedicado una larga etapa de tu vida y muchas horas a trabajar en zonas marginadas. ¿Qué te significa ese trabajo? Mira, mi vocación es de servicio y definitivamente me duele ver la injusticia y la pobreza. Yo desde chica vivíamos en el centro y pues iban niños a pedirnos ayuda y yo los invitaba a la casa, los pasaba a bañar, a darles ropa de mis hermanos y a que comieran. Y se acostumbraban luego a ir a la casa. Así yo creo que fue como empecé en esas épocas. Y verdaderamente mi corazón se duele cuando hay alguna necesidad. Entonces, de alguna manera yo llegué allí a Bolaños, el padre Prisciliano Hernández me invitó a trabajar allí porque él era párroco de allí. Estoy hablando ¿Qué te dijo? Ven de 1981. ¿Ayudar? Sí. Ayudar. Él me dijo, porque estábamos construyendo la iglesia de Carretas, y me dijo, mire, no se puede llevar todo con estas personas que todo lo tienen, hay que compartir con los que no tienen. Entonces nos fuimos allá a trabajar y me quedé fascinada ahí. Entonces tengo desde... Porque supiste que estabas dando y dabas tiempo. Pues mira, un sacerdote un día me dijo, oiga, ¿y sigue usted en Bolaños? Sí. Le dije, yo creo que ahí me necesitan. No, usted las necesita. Sí, te dan. Fíjate que esa es una cosa interesante del servicio. Sí. Uno cree que la gente va y da, y cuando hablas con el que da, dice, no, me da más. Me está dando estar más ahí. a mí. Sí. ¿No encuentras que quizá este gusto, esta convicción de dar y tu reflexión sobre Josefa y sobre tus Josefas, porque ahora quiero que me digas también un poco de Josefa Vergara? Josefa Vergara es una queretana de otra época y sin embargo pareciera que tiene unas características similares a la Josefa del monumento. Y discúlpame, pero una comunidad contigo de emoción, de interés, de pasión. Te veo buscando a Josefa Vergara, claro, en los libros de tu tía, pero también en ese personaje de una mujer que se dedica ¿a qué?
a tratar de aminorar la injusticia, a dar. Platícame algo de Josefa Vergara, porque esta es una mujer también muy, muy, muy relevante en nuestra historia. Pues sí, mira, tienen coincidencias en la historia las dos Josefas, porque doña Josefa Vergara y Hernández también pasó escasez económica. Ella viene de una familia de escasos recursos de aquí de Querétaro y se va a casar con un señor, José Luis Frías, que era de una familia conocida de aquí, pero también que no era muy de mucho dinero. De mucho recurso económico. ¿Sí? Ellos cuando se casan hacen una aportación de 80 pesos, o sea, es muy escaso lo que ellos aportan el día de su boda. Entonces podemos nosotros deducir que doña Josefa, pues de pequeña no tuvo lujos, no tuvo juguetes, no tuvo juegos como los niños de hoy en día. Y eso, como te digo, esas personas con un gran corazón, con una gran alma, pues se crecen ante el sufrimiento. No todas, pero algunas. Algunas, las de gran corazón. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y ella se casa con don José Luis Frías y no tienen hijos. Sin embargo, ellos trabajan, pero de una manera extraordinaria, de tal manera que van a tener una cantidad de haciendas, entre ellas la de Nueva Esperanza, que es muy importante, y se van a ir creciendo comprando otras haciendas que estaban alrededor, ¿sí? Entonces es una zona que está allá por Colón, muy impresionante de todas las haciendas que tuvieron ellos. Pero ella siempre tuvo la visión de ayudar a los demás. Benefactora. Siempre, toda su vida fue gran benefactora. En el corazón. Pues mira, los niños se los regalaban a ella. Ya cuando ella queda viuda, recibe niños en la hacienda de Buena Esperanza y ahí los educaban, ahí los criaban, ahí les daban de comer, les cubrían todas sus necesidades. Y ella en su testamento es impactante porque realmente es una persona que va más allá de su tiempo. El pensamiento de doña Josefa Vergara, pues mira, primero no quiere que haya limosneros en las calles, que nosotros tampoco queremos, ¿verdad? Tampoco queremos, pero entonces no solamente pues, no quiere, sino ella deja dicho que se les enseñe un oficio tanto a hombres o mujeres que andan en la calle. ¿Sí? Y ella manda a hacer una escuela para mujeres para que adquieran conocimientos y que por supuesto conseguirles trabajo después. Y el hospicio que hoy hasta nuestros días llega, que eso es impresionante porque son 200 años que ya tiene de todo la Fundación Vergara, manda a hacer un hospicio para esos niños que ella empezó a recoger y que reconoció como hijos propios. ¿Sí? Tú me estás hablando de dos Josefas profundamente convencidas y además definidas en su acción en favor de los demás. Sí. En favor de los demás, porque pareciera que ninguna de las dos tenía algo que obtener económico, que no fuera dar, no obtenían, sino daban. Y hace rato, preparándonos para la conversación, me hablaste de otra Josefa y dije, bueno, Querétaro, el de las Josefas, o sea, las tres Josefas. Platícame de Josefa de Guerrero. Pues mira, Ana Josefa de Guerrero y Dávila es esposa del marqués de la Villa del Villar del Águila, de Juan Antonio de Urrutia y Arana. Ella pertenece a México. Ella nació en la Ciudad de México, sin embargo, ella se casa con él siendo muy jovencita y él se la va a traer a vivir aquí a Querétaro. Y por tanto la vamos a dar por Querétaro. Ella hace una aportación de 350,000 pesos de dote y él de 35,000 pesos. Como tú ves, la del dinero era doña Josefa. Claro. Paula Josefa de Guerrero y Dávila se llamaba. Y esta Josefa también quiere ayudar a los demás. De hecho, el marqués, en el Archivo General de la Nación, hay un diario secreto del marqués en el que se queja de que ella le ayuda a la gente sin saber, según el marqués, si lo necesitaban o no. Ah, no, bueno. Hay un dato muy delicado en este asunto, porque si era dinero de ella, pero había una ley, un reglamento en el cual si él se casaba con ella y ella moría, él tenía que entregar cuentas de la dote que había recibido de la esposa. O sea, era delicado el que ella estuviera, como quien dice, regalando dinero a los demás sin consultárselo a él. Porque él tenía que entregar cuentas si ella moría antes, ¿sí? Esto sí era delicado. ¿Tú dirías que este es un Querétaro? Ay, perdón, te interrumpí. Sí, no. ¿Tú puedes decir el Querétaro y sus tres Josefas? Sí, ¿cómo no? Querétaro y sus tres Josefas, se te va a venir a la cabeza
por todo lo que sabes, una cuarta Josefa, o podemos hablar de un Querétaro y sus tres Josefas? Pues mira, podemos hablar de un paralelismo entre las tres Josefas, generosísima esta señora también, porque ella es la que hace la aportación para la construcción del acueducto. El padre Francisco Antonio Navarrete, en su libro que escribe y se lo dedica a ella, precisamente la portada del libro va a doña Paula Josefa de Guerrero. Y aquí también, porque el acueducto, gran obra queretana, y mira nada más, todos queremos tener el acueducto en algún emblema, en una tarjeta. La gente siempre va a saber qué es Querétaro. Pero poco reconocimiento para la aportación de ella, ¿no? Sí. O nulo conocimiento, porque normalmente Absolutamente nulo. Es el Marqués a quien se le pone esa preciosa fuente y luego todo en la historia. Ella fue la financiera. Ella fue la financiera. Si ella no hubiera querido, no se hace ese acueducto. Absolutamente. Esa Josefa es una tercera Josefa que es un pilar de nuestra historia. Claro que sí. Tú puedes escribir una cosa sobre las tres Josefas, has escrito de las tres de manera individual. ¿Cómo les decimos a las muchachas de la UAC en este momento que esas tres Josefas nos muestran modelos, no diré modelos perfectos, no hay seres humanos perfectos, pero qué les dirías a las mujeres jóvenes en la universidad que vean en esas Josefas hoy, que estamos en el siglo XXI con el internet? Pues mira, yo tengo nietas ya de 20 años, la mayor, porque mi hija casó muy joven, ya está en la universidad, por lo tanto pues tengo contacto con las jóvenes de la universidad. Yo creo que son idealistas, es muy hermoso, al menos yo por lo que digo, tengo 5 nietas, son idealistas y eso es muy importante, tener ideales, tener valores, tener deseos de superación y tener estos ejemplos de grandes mujeres que en algún momento de su vida hicieron un bien por la comunidad en la que estuvieron y que ellas también lo pueden hacer. Fíjate, entonces la gente no se preguntaba, ahora muchas veces me preguntan a mí misma por el trabajo, oye Silvia, ¿y puede uno estar casada y al mismo tiempo tener una vida profesional? Sí, puede uno estar casada, tener una vida profesional y al mismo tiempo tener el gusto de un viaje. Sí, las mujeres de ahora ya no tendrían que hacerse esas preguntas. Ya no tendrían que preguntarse si una cosa o la otra, pueden hacer todas. Claro que sí. Aquellas mujeres de la historia lo hicieron también. Sí. Josefa con sus 14 hijos, sus hijos. Tertulias, y además su acción en esa conspiración y luego generadora de la independencia. ¿Verdad? Es un orgullo tenerte en el programa, pero yo sé que además de historiadora te gusta divulgar. Esa es otra cualidad. Porque hay gente que quiere estudiar, meterse a su microscopio o a su microcosmos y ahí quedar. Y tú no, tú estás constantemente en la calle. ¿Qué placer encuentras en eso? ¿Eso sientes que te da también o tú das? Mira, lo que pasa es que yo lo que investigo y lo que encuentro que es la verdad, que siempre voy a fuentes primarias, definitivamente, me gusta comunicarlo para los demás. De nada serviría que yo estuviera atesorando para mí misma, sino que sea para los demás, para enriquecimiento de los demás y para servicio, pues, de Querétaro. Para eso lo hago. ¿Tú crees que eso qué cosa te define más exitosa? ¿Lo que sabes o lo que das? ¿Tú te consideras a ti misma una mujer exitosa como yo te veo? No me considero así. Yo estoy en un proceso, yo creo que diario estamos en un proceso de superación, de cambio, de mejoramiento, ¿verdad? No me siento completamente satisfecha con lo que hago, sino que estoy siempre luchando. A mí si me dicen investigar este tema, lo investigo. A mí si me invitan a una conferencia, voy. O sea, estoy feliz en las actividades que yo hago. Estoy feliz y yo creo que pues todavía me falta mucho por hacer y quiero seguirlo haciendo. ¿Satisfecha? ¿Contenta, orgullosa y tu familia orgullosa también de ti? Pues mira, yo amo a mi familia y que te puedo decir que creo que toda mujer que se quiera realizar, pues puede realizarse en los ámbitos que ella desee, que no se ponga límites, eso es lo más importante. Las mujeres no debemos ponernos límites, que no sean los valores y los principios. Exactamente, claro. Es un orgullo tenerte en Querétaro, me da mucho gusto tenerte en casa. Y estoy segurísima que este programa va a ser un programa muy visto y muy admirado, como lo eres tú. Bueno, ya sabes que te admiro y como verdaderamente un ejemplo de mujer queretana, pues todos
Te admiramos y te deseamos lo mejor, Silvia. Te agradezco mucho. Gran gusto tenerte. Muchas gracias, Silvia. Búsquenos en nuestra página y en redes sociales. Y aquí los esperamos en Queretanas, las mujeres de aquí, hoy.